Dios les bendiga, somos iglesia, somos Amisadai. Una vez más con ustedes en el estudio de la carta del apóstol Pablo hacia los filipenses, esperando que Dios siga bendiciendo su vida de la misma manera como está bendiciendo la mía a través de este estudio. En esta oportunidad voy a tomar la lectura del capítulo 2, versículo 12 y verso 18, y luego voy a pasar al capítulo 3 del versículo 17 al 21. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos en la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Capítulo 3, verso 17 al 21. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Padre, te damos gracias, oh Dios. Te pedimos que hables a nuestra vida, oh Dios amado, a través de tu palabra, que nuestros corazones sean receptivos a tu gracia, oh Dios, y alumbres alguna verdad espiritual a nuestras vidas, Señor. Fórmanos en humildad, Padre, para poder escuchar tu voz a través de la palabra, oh Dios amado, y así ser edificados en el cuerpo, Dios, de la cual tú eres la cabeza, Padre. Nosotros somos los miembros que necesitamos, oh Dios, llevar a cabo la misión que tú tengas para nosotros. Te pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Tal como lo expresamos la semana pasada en el estudio pasado, vimos lo que era la humillación y la exaltación de Cristo en el capítulo 2, y como Pablo lo expresa y nos lo presenta a nosotros. Y lo tomamos como una ejemplificación de lo que es. Cabe destacar que vamos a tomarlo como ejemplo de nuestro andar en la vida cristiana. No ahondamos o no hicimos una explicación más exhaustiva del texto, porque este es un breve estudio y tratamos de llevarlo más a la práctica de la vida cotidiana. No por ello dejamos de lado los asuntos importantes del texto. Así que resaltamos la importancia del texto, sobre todo en el versículo 5, cuando el apóstol Pablo confronta en la recomendación y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Primero nos da el mandato de que nosotros tengamos el mismo sentir que Cristo tuvo, y luego pone el ejemplo. ¿Cuál es el sentir? Y el sentir es de una humildad, de una humillación. Es importante que el apóstol Pablo tomara el término Cristo Jesús, porque son dos
palabras diferentes. Tomemos en cuenta que el nombre humano es Jesús. Cuando la Biblia se refiere a Jesús, se refiere al personaje histórico. Cuando la Biblia se refiere al Cristo, se refiere al personaje divino. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Pablo habla de haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, toma los dos nombres y más adelante desarrolla precisamente ese pensamiento en el cual en la persona de Jesús estaban las dos naturalezas. Tenemos que entender que como cristianos de la tradición cristiana histórica, nosotros aceptamos el credo de que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. No cabe duda que para los primeros cristianos este no era un tema difícil de asimilar, ya que muchos de ellos fueron testigos de lo que ocurrió con Jesús. Cuando nosotros vemos el capítulo 24 y versículo 18 en adelante del Evangelio según San Lucas, Cleofas, que era uno de los seguidores de Jesús, iba camino a Emaús, y cuando va camino a Emaús con otro de sus compañeros, hay un personaje que se acerca y se une a ellos y va conversando con ellos. Este personaje era Jesús, pero no se les fue revelado a ellos en su momento, sino que ellos, sus ojos estaban velados, por decirlo de alguna manera, y no comprendieron que la persona que iba con ellos era Jesús. Y cuando ellos van hablando, Jesús, sin haberse revelado, le pregunta qué estaba pasando, y la respuesta de Cleofas fue: tú eres el único forastero que no se ha dado cuenta de lo que está pasando acá. Y lo que quiero decir con esto es que estas personas eran testigos oculares de lo que había pasado. Cuando el apóstol Pablo habla de Cristo Jesús y habla de la humanidad y la divinidad de Cristo, lo está hablando precisamente ante una comunidad que entendía, porque habían sido testigos de lo que había sucedido. Más adelante, cuando Pablo escribe 1 Corintios en el capítulo 15, cuando habla de la resurrección, él dice que se le apareció a más de 500 testigos. Y esta cita es tan importante porque lo que Pablo está diciendo es: tenemos todos estos testigos, ¿a cuál de todos ellos quieren que entrevistemos para que vean que lo que estamos diciendo tiene una base histórica? No podemos separar al Jesús histórico con el Jesús de la fe. Por eso estamos diciendo que el credo de Jesús 100% hombre como tal, 100% Dios como tal, es tan histórico como el Jesús mismo, el Jesús de los evangelios. El apóstol Pedro también, si lo vemos en el primer discurso luego del día de Pentecostés, en Hechos 2, cita en varias ocasiones a Jesús el Cristo, el Mesías esperado por las profecías judías. Así que la asimilación del Jesús histórico del cual Pablo está hablando está totalmente ligado con el Jesús de la fe. Estas no son ideas que fueron formulándose con el paso del tiempo. Tal como lo digo en el discurso del capítulo 2 del libro de los Hechos, que es uno de los discursos, por decirlo, más temprano de entre lo que pasa entre la resurrección y el nacimiento de la iglesia. Nosotros vemos que Pedro cita en varias ocasiones las profecías cumplidas en Jesús y que Jesús es el ungido de Dios. Entonces, no es el decir el Cristo no es algo que se le añadió con el tiempo a la tradición cristiana. Los cristianos en sí siempre en la historia hemos aceptado que Jesús era una persona 100% hombre, pero también era 100% Dios. Entonces no podemos divorciar esas dos ideas. Siempre van a ser parte de los credos cristianos, Jesús siendo hombre y siendo Dios. Por eso es que cuando Pablo dice en este capítulo 2 que siendo igual a Dios no tomó como algo a que aferrarse, está hablando de que tenía las mismas características divinas del Dios Padre en la persona de Jesús. O sea, Jesús encarnado
nunca dejó de ser Dios, sino que las atribuciones que Él se dio, las llevó a la humildad. Y tenemos que entender eso. Cuando Jesús está frente a Pilatos y le dice que Él tiene la autoridad sobre la vida, y Jesús le dice, no, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Jesús tenía esa autoridad divina. Así que este es uno de los credos más importantes de nosotros como iglesia histórica del cristianismo. En cuanto al pasaje que estamos viendo del capítulo 2, se ha discutido muchas veces de que esto era un himno, como lo dije en el estudio pasado, una litúrgica. Y si Pablo está usando un himno o una liturgia, es algo que no, si fuese así, no nos debería de extrañar, ya que, déjeme parar, con esto no estoy diciendo que fuese así, pero si fuese así, no debería de extrañarnos, porque es un himno y nos damos cuenta que en todas las edades, los cristianos que hemos sido alcanzados por la gracia, hemos elevado canciones de agradecimiento a Dios. Entonces, la teoría de que fuese un himno no fuese contraria a la tradición cristiana. Sin embargo, no hay una evidencia tan contundente para decir que esto era un himno y que por lo tanto no es un pasaje neta o totalmente paulino. O sea, hay mucha evidencia de que no precisamente es un himno, y voy a citar precisamente a Gordon Fee, que es uno de los escritores más prominentes del Nuevo Testamento. Cuando dice, o cuando explica este pasaje, dice que el pasaje no tiene una rítmica de lo que fuese una litúrgica, pero si fuese así, vuelvo y digo, no tiene una importancia tan relevante al decir que fuese o no fuese paulino. Lo que sí estamos diciendo es que en cuanto a credo tiene una fuerza importante al proponer que Jesús poseía las dos naturalezas en sí. Así que para seguir, Pablo toma a Jesús aquí y nos eleva a la enseñanza de la humildad como el mayor ejemplo, o como el capitán de este equipo de humildad. Encontramos a Jesucristo, y ahí nosotros podemos entender nuestra vida transformada en lo que es Jesucristo. Y cuando nosotros vemos esto, Pablo nos traslada al versículo 12 al 18 y nos enseña precisamente que la humildad que Cristo nos ha reflejado a nosotros se lleva a la vida práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros como cristianos debemos entender de dónde viene el término cristiano. Si bien decimos que la palabra Christus es el ungido de Dios, o el que cumplía las profecías del cual se hablaba en el Antiguo Testamento, y era el elegido de Dios para libertar a Israel y para libertar a su pueblo del pecado, el cual somos nosotros, la palabra de cristianos se presenta por primera vez cuando Pablo y Bernabé están predicando en Antioquía, en el capítulo 11, el versículo 26 y 27 del libro de los Hechos. Pero dice el capítulo 26 y 27 que se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Y cuando Pablo está enseñando, la enseñanza moldea la vida de las personas. Y al moldear la vida de las personas, nosotros tenemos una cosmovisión como la de Cristo. ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros venimos a presentar la ética de Cristo, por eso se nos llama cristianos. Por eso el apóstol Pablo, cuando sigue ahí, le dice: ocupaos en vuestra salvación. No quiere decir con eso que nosotros modelamos una vida cristiana para alcanzar un mérito de ser salvos. No, lo que significa es que a causa de esa salvación, nosotros modelamos una vida de acorde a las funciones y a las bases éticas que Cristo presentó. Y ahí es donde nosotros podemos ser luminarias para el mundo,
porque estamos llevando una vida de acorde a como la que el Señor Jesús ordenó para nosotros. Tenemos que entender que hemos sido llamados precisamente a hacer luz en medio de las tinieblas. En medio de ese proceso, Pablo nos dice que nosotros debemos de ser lumbreras en un mundo de tenebrosidad. Eso es ocuparnos en nuestra salvación, nosotros modelando una vida cristiana o la base ética de la salvación. Y esa base ética de la salvación no depende de nosotros. El apóstol Pablo dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Pero ¿de qué manera Dios produce en nosotros? ¿De una manera activa o de una manera pasiva en nuestros corazones? Somos nosotros los que debemos de sentarnos y no hacer nada en nuestra vida y Dios producirá en nosotros el hacer como el hacer. No. El apóstol Pablo en el versículo 16 dice, asidos en la palabra de vida. Es dentro de la palabra de nosotros, dentro de la escritura, donde nosotros encontramos cómo debemos vivir de acuerdo al supremo llamamiento con el cual hemos sido llamados. Cuando nosotros vemos 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículos 16 y 17, Pablo hablándole a Timoteo le dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil y luego le da una serie de cosas por las cuales la escritura es útil. Y precisamente esa serie que Pablo le da por la cual la escritura es útil es un desarrollo de la ética cristiana, de cómo nosotros debemos de vivir de acuerdo a la escritura. Pablo tenía bien en claro el llamamiento o el supremo llamamiento. Y precisamente el llamado que nosotros debemos de ver es esa misma llamada. Luego, cuando Pablo pasa al versículo 17 del capítulo 3, vemos a Pablo ponerse de ejemplo personalmente en cuanto a esto. Nosotros no debemos de ver a Pablo de una manera arrogante por ponerse como ejemplo. Si alguien tenía la autoridad moral para ponerse como ejemplo, ese era el apóstol Pablo. Cuando nosotros vemos el capítulo 3 completo, Pablo empieza dando una serie de argumentos que él tenía para poderse gloriar. Y cuando nosotros vemos todo lo que representa eso, lo que Pablo estaba diciendo, podemos entender que Pablo pudiese tener muchas cosas en que gloriarse, pero luego él dice, todo esto yo lo he tenido por basura, por una sola cosa, por el conocimiento de Cristo. Estudiar la vida paulina, la vida del apóstol Pablo, nos debe producir a nosotros un deseo de querer imitar lo que Pablo hizo. Pero Pablo primero, cuando nosotros vemos, primero pone como ejemplo a seguir a Jesucristo. Y la vida es precisamente así, la vida cristiana, de dar pasos y pasos. Nosotros día a día vamos dando pequeños pasos para poder alcanzar nuestro supremo llamamiento, que es ser como Cristo. Y tomamos muchas veces o tenemos muchas veces ejemplos, puede ser en nuestra comunidad cristiana, en el círculo en el que nosotros nos movemos. Podemos ver, hermanos, que el Señor usa y poder decir, yo quisiera que Dios usase como usa a aquel hermano. Y Pablo toma ese ejemplo y nos dice que lo imitemos a él. Y para entender eso, podemos ver que Pablo había puesto en primer lugar a Cristo en su vida. Todo lo que él poseía en conocimiento no fue nada para Pablo, porque tomaba el interés central, que era Cristo. Sin embargo, cuando vemos eso contrario a quien era Pablo como apóstol, también habían personas que querían sacar ventaja de la fe cristiana, como los hay hoy en día y como siempre lo han habido, haciendo un mal uso
de la necesidad del ser humano. Pero Pablo era contrario a eso. Pablo aquí da unas características de estas personas y menciona que estos hombres no tenían el verdadero evangelio, sino que su enfoque era terrenal. Por lo tanto, el verdadero cristianismo no era parte de su vida, porque su enfoque no era algo celestial, no era algo al futuro, sino que ellos estaban tratando de saciar su vientre, como dice. Y su Dios era precisamente ellos mismos. Y Pablo dice que ellos van a tener una recompensa de ello. El gran escritor cristiano, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo una vez que el hombre que predica el evangelio por ganancias tendría el infierno como recompensa. Así que cuando nosotros entendemos la vida cristiana, debemos de evaluar el ministerio de acorde a lo que la Biblia enseña de Cristo. Todo lo que no es pasado por el filtro de la Escritura, debemos de desecharlo. Para modelar la vida cristiana, nuestro mayor reto y el único propósito en esta vida es honrar a Dios, servirle de una manera íntegra. Pablo era eso, un servidor íntegro, y nos invita precisamente en esta carta a los filipenses a que nosotros de esa misma manera, íntegramente y con mansedumbre, de la misma forma que Jesús fue manso ante el Padre, nosotros podamos servir al Señor con ese mismo objetivo, con mansedumbre y con humildad, teniendo como principal objetivo el servicio y como principal foco la comunión de nuestros hermanos, teniendo todo en conjunto con el único propósito de honrar al Señor. Que Dios les bendiga.